Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente les comparto el mensaje de esta noche y quiero que meditemos la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 9. Dice allí este texto: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, el título de este mensaje lo puse: Solo Cristo te puede cambiar. Saulo tenía sus propios planes personales, planes fuera de los propósitos de Dios, ofensivos, desagradables delante de Dios, pensando que encarcelando a los seguidores de Jesús estaría defendiendo los intereses de Dios. Él estaba tan cegado que no conocía a Jesús. Así que si tú estás batallando, que no sabes cómo cambiar, cómo transformar tu vida, quieres acercarte a Dios pero no puedes, o quieres hacer lo bueno y no puedes, y prometes muchas cosas a tus seres queridos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, y le dices: ya quiero cambiar, ya no quiero ser así. Bueno, hay algunos pasos importantes que sucedió en la vida de Saulo para que él pudiera cambiar, para que él sea diferente a la persona que él era en aquel entonces. Prácticamente él pensaba que así estaba bien, pero aquí encontramos que él estaba tan mal y que no sabía quién era Jesús y no sabía qué hacer. Entonces, la primera cosa que encontramos aquí es que necesitas rendirte ante Dios, reconocer tu capacidad. Necesitas la luz de Cristo que aleja toda oscuridad, toda maldad que está dominando en tu vida. Y entonces tú puedes ver la luz de Cristo. Necesitas reconocer quién es Jesús. Aquí encontramos que cuando Saulo dice, cae a tierra, y entonces dice, cuando Jesús le habla, dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres? O sea, yo no estoy persiguiendo a otra persona ni a otra cosa más que a los seguidores de Jesús. Y entonces dice, él pregunta: ¿quién eres? Y entonces él le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, eso quiere decir que cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque él pensaba que no tenía relación los creyentes con Cristo, entonces él no sabía. Y aquí encontramos que Cristo tiene una relación íntima con sus seguidores, aun cuando él ya había ido al cielo, pero él está presente con el Espíritu Santo, y entonces hay una relación, hay una comunión con Dios. Así que perseguir a los cristianos pues era perseguir a Jesús. Y entonces él de repente él cambia, y de repente él entonces se encuentra que no sabe qué hacer, porque se encuentra en algunas cosas importantes que dice aquí. Él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí encontramos que mientras Saulo iba caminando, iba precisamente para apresar a los seguidores de Jesús, y entonces le rodea una luz brillante, una luz extraña, extraordinaria, que no se compara con la luz del sol, sino que más fuerte.
Y entonces él queda ciego. Él no sabe ahora entonces qué hacer. Por eso él dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, o eso es lo que tú deberías de hacer si tú estás batallando en que tú te esfuerzas en ser diferente. Y aquí nos enseña este pasaje que Saulo dice, ¿qué quieres que haga? Es la disponibilidad que debe haber. No es solamente un decir, es realmente una acción práctica y pronta, porque nosotros a veces pensamos, no sé qué hago y qué debo de hacer, pero eso es solamente un decir, sino que es una disponibilidad de una persona que está dispuesto a hacer lo que el Señor Jesús le diga. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Así que en los versículos siguientes nos encontramos con el versículo 7, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. No veía nada, dice Pablo, y las personas que iban con él, ellos dice que no entendieron lo que estaba sucediendo, escucharon esa voz, pero no podían entender qué es lo que estaba pasando, y así que Saulo cuando intentó levantarse, entonces él no veía nada. Pero aquí es donde están las cosas importantes, que la siguiente cosa que necesitamos para que tú puedas ser transformado, cambiado para bien, necesitas comenzar de nuevo. Aquí Saulo de repente dejó su propósito que él perseguía, y entonces él dice, ahora tengo que comenzar de nuevo. Ahora necesito que alguien me conduzca. Ahora necesito que alguien me diga qué hacer. Ahora necesito que alguien me lleve al lugar donde yo debo ir, porque él no podía ir, porque él no sabía a dónde ir. Entonces, eso es lo importante, es que nosotros debemos de hacer cuando queremos cambiar en la vida cotidiana, en la vida cristiana, es realmente dejarnos guiar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús, lo que dice Dios, y entonces decir, Señor, guíame y yo voy a ir, enséñame en tu palabra y yo lo voy a hacer, porque sé que esas palabras van a guiarme al camino correcto. Así como Saulo confió en sus compañeros, en sus guías, en sus amigos, les dice, llévame ustedes y yo voy a seguir nada más. Yo voy a caminar para donde ustedes me llevan. Y lo bueno que había amigos que los llevaron al lugar donde Jesús le estaba diciendo que él tenía que entrar en Damasco, no tenía que regresar, porque él pudo haber dicho, pues regréseme, ya no tiene caso que yo entre a Damasco. Pero Jesús le dice, entra y ahí se te va a decir. O sea, pero ya no vas a hacer lo que tú querías hacer, sino que ahora vas a hacer lo que yo te diga. Imagínense entonces el cambio que tenía que suceder en la vida de Saulo. Y él tenía que sujetarse a Jesús ahora, cuando él perseguía a sus seguidores. Eso es lo que Dios puede hacer. Pero siempre y cuando que tú te rindas ante Dios y comiences a vivir una nueva vida, tengas el deseo de comenzar de nuevo. Dice, cuando entró en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, no dice la palabra de Dios por qué no comió ni bebió, tampoco él le dijo a alguien, es que ahora que ya te encontraste con Jesús, ahora tienes que ayunar. No, sino que simplemente dice este texto que él estuvo allí 3 días sin poder ver, pero tampoco comió. Ahora, dice entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Bueno, aquí encontramos lo que hace
Saulo y también con el otro hombre que se llama Ananías. Dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca a casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Primera cosa que encontramos aquí es que Saulo estaba orando. No solamente estaba ayunando, sino que él estaba orando. Luego dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces también dice que vio una visión. O sea, Dios le estaba preparando, Dios estaba anticipando lo que iba a suceder. Entonces es una hermosa experiencia que encontramos aquí con la vida de Saulo. Él estaba orando, él estuvo viendo una visión. Ahora dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías primeramente había dicho, heme aquí, o sea, yo estoy aquí disponible, Señor, para lo que tú quieras. Entonces cuando el Señor le dice, ahora quiero que vayas a orar por Saulo. Oh, Señor, pero tú sabes quién es Saulo. Saulo es una persona que persigue a tus seguidores y aquí también tiene autoridad para llevarlos. Y es posible que a mí me lleve. Bueno, Dios le dice, la tercera cosa que una persona debe hacer para que sea transformado, cambiado, debe disponerse como un instrumento de Dios. Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, perdón, el 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, cuando la persona está dispuesto como un instrumento, bueno, ¿qué es un instrumento? Instrumento que nosotros conocemos son cosas que están allí disponibles y entonces van a ser usados cuando tú lo quieras usar. Ese instrumento no se va a negar cuando tú lo agarres y entonces quieres hacer lo que tú quieres. Simplemente se deja usar. Bueno, eso es lo que nos enseña este texto. Cuando tú realmente tienes esa disponibilidad de cambiar, entonces tú serás como un instrumento que solo se deja usar por Dios. Y eso es lo que Dios dice que estaba preparando a Saulo, porque entonces él tenía que estar consciente de todo lo que vendría. También él tenía que estar consciente como instrumento de Dios la persecución. Así como él perseguía a los seguidores de Jesús, también él podía ser perseguido, pero él lo sabía. Y Dios se lo dijo. No le dijo, pues, ahora como tú perseguías a los cristianos, esa persecución ya se acabó. No. Así como tú perseguías a los cristianos, ahora tú vas a saber exactamente lo que eso significa, así que no te vaya a extrañar. No les dijo, pues tú vas a ahora sí andar en color de rosa. Porque, mis hermanos, hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios, hay mucha gente que perseguir a los cristianos es correcto, es delante de Dios así, pero no. Aquí encontramos que cuando las personas persiguen a los seguidores de Jesús, está realmente persiguiendo a Jesús. Y eso, tarde o temprano, Dios va a mostrar que así es. Y entonces, por eso no es bueno estar luchando contra Dios. Si tú estás allí alejado de Dios y pensando que así estás bien, pues déjame decirte que estás muy alejado de Dios y en error.
y no puedes estar luchando contra Dios, porque Dios es tan poderoso, pero es amoroso porque está dando tiempo para que tú vengas a Él y no tengas que pasar como Saulo, que tuvo que hablar fuerte a Dios y tuvo que detenerse allí, quedó ciego. Por la gracia de Dios, por los planes de Dios que Él mismo tiene, pues Él hizo que recobrara la vista. Pero ¿sabe qué? La clave es que Saulo estuvo disponible desde el primer momento. Desde el momento que él escuchó que él estaba persiguiendo a Jesús. Y entonces él dijo, no, yo no puedo perseguir a Jesús. Y entonces él definitivamente borró de su mente, de sus planes que él tenía, y entonces se puso a la disposición de Jesús. Espero que tú también te dispongas a la disposición de Jesús, porque Él quiere que tú seas un instrumento. Aceptar la bendición de Dios, dice que Ananías oró por él y él lo aceptó. Él aceptó que oraran por él. Luego dice aquí que recibió la vista, él aceptó esa bendición de recibir la vista. Dice que fue lleno del Espíritu Santo, también recibió esa bendición de ser lleno del Espíritu Santo y también recibió el bautismo. Y recibió el compañerismo, dice allá en el versículo siguiente, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es posible que él recibió ese compañerismo, tal vez algunos consejos de los hermanos. Es cierto que algunos dudaban, pero él veía la transformación, él veía que Dios había hecho en su vida y entonces tal vez una pequeña plática de cómo predicar, pero lo más importante aquí que tú necesitas es rendir tu vida a Jesús y serás un instrumento de Dios. ¿Alguien de aquí quiere rendir su vida a Jesús? ¿Alguien que allí me está escuchando quiere rendir su vida a Jesús? Pues yo quiero invitarte porque en Jesucristo está la transformación, el cambio de tu vida, de lo malo, de los malos propósitos, de los malos objetivos que tienes a un buen objetivo y entonces seas un instrumento de Dios. Yo quiero orar por ti. Muchas gracias, oh buen Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos poner en tus manos a las personas que están escuchando. Y quiero poner en tus manos a aquel que necesita un cambio, una transformación que solamente tú puedes hacer. Te ruego, buen Dios, que esa persona que necesita que se rindan de ti en este momento, que todo su ser deposite en tus manos y que tú lo uses como un instrumento tuyo. Gracias, oh buen Dios. Te ruego, Padre, que tú salves a aquellos que están alejados de ti, que están caminando en oposición a ti como Saulo. Pero Señor, por tu misericordia rogamos para que ellos vengan a tus caminos y a tu presencia. Te lo suplico, buen Dios, que todos aquellos que necesitan salvación, que lo encuentren en ti. En el nombre de Jesucristo, tu amado. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo y espero que pronto estén aquí con nosotros porque ya hemos abierto el templo. Así que visítenos, por favor. Que Dios les bendiga.